Perfecto. Tenemos aquí como invitado a Johnny Vidó, que es asesor nacional de protección y incidencia de World Vision RD. Eso es Visión Mundial. Visión Mundial. World Vision. Es un canal de televisión. World Vision es Visión Mundial, lo iba a decir. Que Eury José María una institución muy conocida que trabaja con una serie de temas importantes, una visión de fe importante y una visión de trabajo social sumamente importante. Y él viene a hablar con nosotros de un estudio que hicieron sobre adolescentes que han experimentado violación física en los últimos 12 meses. Johnny, ¿por qué este estudio y cuáles son los elementos fundamentales que muestra para entonces conversemos un poquito sobre eso? Por supuesto. No sé si les gustaría que introdujera un poquito la organización. Claro. Pero claro. No. Para que las personas... ¿Qué es Visión Mundial? Visión Mundial es una organización global cristiana que opera en alrededor de 100 países. 100 países. En el mundo. Y se fundó en 1950 en Corea, en el contexto de la guerra. Wow. Donde había muchos niños y niñas desamparados y afectados por el impacto de la guerra. Empezaron a trabajar ese sector. Nuestro fundador, Bob Pierce, empezó a trabajar con ese sector vulnerable. En República Dominicana tiene 31 años ya la organización trabajando. Hemos atendido o acompañado a más de 30,000 niños y sus familias en comunidades vulnerables de la República Dominicana. El enfoque de la organización es siempre ir tras los más vulnerables y acompañarlos para que puedan prosperar y adquirir bienestar general, pero de manera integral. Cubrimos los aspectos de protección, los aspectos de educación y para jóvenes y adolescentes aspectos de desarrollo económico. También atención y prevención a desastres o emergencias. En todos los desastres o situaciones de emergencia de los últimos 20 o 25 años en República Dominicana, World Vision ha estado presente. Incluso en 2010, en el contexto del terremoto en Haití, la acción de World Vision República Dominicana, en colaboración con nuestro par de Haití, fue fundamental para ayudar a esas poblaciones vulnerables. Así que eso es a grosso modo World Vision o Visión Mundial, como se le conoce. Perfecto. Hemos visto sí mucho trabajo, sobre todo trabajan mucho en el área de las comunidades más excluidas. Así es. De menor nivel de ingresos. Así es. Estamos en 11 comunidades, que cubren 7 provincias. 17 municipios y unas 135 comunidades en pequeña escala, ¿no? Que están dentro de esos municipios y provincias. En estos momentos... Sería interesante hablar, Eury, ahora del estudio sobre la violencia, que tiene un alto porcentaje de adolescentes que ha sido víctima de violencia en los últimos meses. Si puede ampliar él, por favor. Sí. Por supuesto. Este informe que hemos lanzado se realizó en esas 7 provincias donde tenemos incidencia e impacto programático, cubriendo 17 municipios. Esas provincias dieron como resultado en este trabajo de campo, con una muestra de 385 jefes de hogar, 770 adolescentes y 385, igual cantidad de jefes de hogar, de niños y niñas y adolescentes o preadolescentes de 12 años abajo. Entonces, este experticio, ¿verdad?, este trabajo de campo reveló que durante los últimos 12 meses, en el contexto de la pandemia, el 36% de los adolescentes que fueron consultados dicen haber experimentado violencia. ¿Qué tipo de violencia? Violencia física, verbal y psicológica. Pero podemos poner algunos casos en el seno de cada la familia, una de las 3 categorías, pero a nivel de la comunidad. Y en el entorno. Y en el entorno, en el núcleo física, familiar verbal y psicológica. O sea, ¿Y se puede ampliar ese tipo de violencia? Eso es lo que quiero, como ejemplo en cada una de manifestaciones de esa violencia. 36% de los adolescentes, que fueron 770 los que entrevistamos. 36%. Sí. Pero eso está bien. Sí, tiene un rigor científico bastante No, y además serio. que la mayoría no recibe violencia. Bueno, eso es... Más del 60%. Eso es una buena perspectiva. Sin embargo, el hecho de que el 36% de nuestros adolescentes esté recibiendo castigo físico humillante, que es una de las formas... pero esa es una de las modalidades. Sí, una de las modalidades. Del 30 y pico, 36, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles fueron castigos físicos humillantes? ¿Qué porcentaje del 36? No está segregado a ese nivel, sino que está englobado dentro del 36%. Hay muestras de castigo físico humillante, hay muestras de violencia verbal, y hay muestras de violencia psicológica a través de amenazas,
a través de improperios, una dinámica familiar. Por ejemplo, un denigrante. improperio de muchacha, el diablo, deja eso. Por ejemplo. Sí, maltrato. Pero a nosotros toditos no hicieron eso. Pero No, la luz. ¿Qué? Dile al señor Vidó que te diga que es un dato importante. El porcentaje de los adultos que entienden que el creen que eso castigo es correcto. físico es la única ¿Será porque eso es manera cultural? de ¿No? educar. La cultura de Pero hay que violencia. cambiarlo. Pues qué bien ¿Qué porcentaje cree que ese castigo es correcto para ayudar a los niños, dicen ellos? Bien. Fíjense, sorprendentemente, más padres o adultos consideran esto como la única vía Oye. para llegar a crear o a conseguir la entes de orientación. bien para la sociedad a partir de esa relación con los hijos. El 49% de sus cuidadores, O sea, casi la mitad. casi la mitad de los cuidadores en las regiones en donde se hizo el trabajo de campo, que tiene una proyección En Asia nacional. me imagino que debe ser mayor. No. A No. mí a ustedes no, No, llegaron es a el mismo hincar porcentaje. con un Claro, guayo y un blog en la cabeza. Pero eso era otro guayo, tiempo. En Eso ya Asua, no. en Asua es el mismo porcentaje, por cierto. En Asua. Aunque nuestro, Ay, Olin, nuestro de informe, Inca con un blog en la cabeza, en el nuestro sol. informe no con una- cubrió la provincia de Asua. Sin la- embargo, hay un informe mayor, de una igual o organización mayor, puede ser mayor. hermana con la que hacemos colaboración conjunta en zonas donde ellos tienen incidencia directa y en zonas donde El nosotros plan, las tenemos, plan, que es Plan Plan Internacional. Ese estudio de plan que cubrió la zona de Ahora, Oli, Johnny, una pregunta. ratifica el 49%. Igual que ustedes. Igual que nosotros. Lo que revela que esto es una realidad nacional, no de orden regional. Ok. Y probablemente en las zonas metropolitanas, en las áreas de mayor acceso a la educación, a la información. Sea un poquito más bajito. ¿Tú crees? Pero no que se mucho. reduzca en uno o No, dos es que puntos. tiene que ser Tiene que mayor. Porque es que nosotros vivimos una cultura de mayor. violencia. No, pero en Claro, los centros urbanos. en los centros urbanos, es una cultura. Perdón. Es una cultura. Claro, es una eso cultura es mayor. que trasciende generaciones. mayor De hecho, hemos mejorado. Porque hace alrededor de 10 años era de un poquito más de 60%. Pues entonces hemos avanzado. Hemos avanzado. Sin embargo, este avance no ha sido suficiente. Pero, Johnny, porque todavía la mitad de nuestros y hay niños y gente que niñas entiende- sufren. Mira, le voy a hay gente que enseñar eso. entiende que el Miren. descarrilamiento Miren de la eso, miren sociedad, eso, miren. la falta... Sí. Miren, ese es el triángulo de la violencia de Galton. Esa es una de las bases de seguridad perimetral. Miren. Violencia cultural, violencia estructural, genera violencia resultante o visible. Exacto. Hay una cultura, la sociedad Sí, o la cultura. humanidad está construida sobre la violencia. Por Así eso yo es. digo Es que una en un cultura. país donde la educación promedio es 5º grado de primaria, como este, una educación atrasada medieval, no es verdad que vamos a tener un 66% de educación pacífica, no es verdad. Así Hay que es. con- Un 36% para mí No cuadra. me parece casi ideal. Ahora bien, José La Luz, Eury, Sí. Oli Matos, Marilena, ese que está- 36% es el porcentaje de aquellos que se atrevieron Admitirlo. a admitirlo, porque fíjense la disparidad entre el 36% de los adolescentes consultados y el 49% de los padres o cuidadores que afirma que esa es la única vía para corregir. Entonces, eso nos deja una brecha de información en la que podemos asumir que esas posiciones pueden ser fruto del temor que produce precisamente estas formas de violencia contra Correcto. los adolescentes Es y cierto. los niños. Bueno, Eso puede limitar un poco. Bien. Sí, la forma de corrección de sus padres. Yo no quiero hablar de eso. Vamos a hacer una dinámica No quiero aquí. hablar de eso. ¿Cuál fue el peor castigo que le pusieron sus padres a ustedes? Bueno, en mi caso... ¿A ti cuál fue? Oye, José. Muchísimo. Bueno, por ¿cuál ejemplo, fue? ¿Cuál? qué sé yo, por ejemplo, no ver televisión. Ay, hombre, eso no es cargar nada. Claro. Cargar agua. No ver televisión. Con una Sí, vaina y en un cargar de tanque agua, de agua. un tanque de agua. Qué sé yo, no salí a jugar con mis amigos, jugar bola, oye, vaina. A mí, mi papá y mi mamá siempre me trataron muy bien porque yo era como medio. No venía con cuento. Pero déjame Yo decirte, tenía oye, poco tiempo. Él para es jugar, el porque yo castigo no- de no, verdad. el único castigo. Date con una No, manguera, ¿no? No, nada, nunca. El único castigo fue que una vez fue una vecina a decir que yo me había cogido unas palomas. Te cogiste la palabra. No, espérate. Y me dio una pela mi mamá, la pela más grande que me han dado. Y después bueno. aparecieron las palomas. ¿Qué Y mi es mamá dijo, yo tenía como 7, 8 años, 9 años. Me dijo, jamás
te pongo la mano. Y jamás me puso la mano. A mí nunca me dieron pela. Bueno, a mí me dieron una pero mano. Pero jamás. me daban unos castigos duros. No me daban pela cuando yo no cumplía mi tarea. Es decir, yo era un niño rural, yo tenía una agenda de tiene que ir a Chicalo Becerro. Tiene que ir a llevar la vaca a beber. Los encuestados de un lugar al canal que bebieran y volver y traerla. Correcto. Tiene que ir, tiene que ir y tiene que bañarte, tiene que venir temprano a ordeñar. Cuando ya yo cuando uno no se bañaba. Los encuestados Ay, cuando uno no se bañaba, eran las 6, tú no te habías bañado. Son las 6, tú no te has bañado, prepárate. Marielena tiene una pregunta. Para seguir con esa dinámica de la luz. Perdón, María Elena. Adelante. Para seguir con esa dinámica de la luz, pero pensando en los encuestados, ¿cuáles son esos peores castigos que describen? ¿Cuáles son los peores castigos que ustedes encontraron ahí? La muestra no exploró a ese nivel por un tema importante. ¿Cuál? El riesgo de revictimización. Cuando se aborda esa población, en general. Claro, cuando se aborda esa población, a menos que ellos de manera voluntaria, espontánea, revelen los detalles de las formas de castigo que reciben, no se les debe preguntar, porque eso podría significar una revictimización. ¿Pero revelaron algunas formas algunos? Solamente hablaron de que les daban golpes. Golpes, ok. Por nada. Pero no dieron detalles. No. Por supuesto, a veces el niño o el adolescente dice por nada, pero cometió alguna falta. Okay. Sin embargo, el hecho de ser castigado violentamente y físicamente, verbal, y la amenaza, que es la violencia psicológica, incide mucho en un comportamiento en el presente y en el futuro. Y me gustaría, si tenemos la oportunidad, de hablar un poquito de las consecuencias. Ok, aprovecha ahora. Perdón, antes de que tú hables. Que luego yo tengo una última pregunta. Esa encuesta nosotros la podemos revisar en la página de ustedes. Todavía no está posteada, porque está fresquecito. Le hemos traído un ejemplar. Un ejemplar. ¿Me lo pueden dar a mí ese? Yo lo quiero para estudiarlo. Hay detalles ahí que van más allá de los principales hallazgos, donde pueden ver con mayor profundidad todo lo que se encontró en este trabajo de campo. Ok, perfecto. Bien. María Elena, tiene otra pregunta. Antes, él iba a ampliar de eso, pero mi pregunta es, ¿tienen en carpeta algún trabajo sobre el embarazo infantil? A propósito de que la directora de CONANI, Paula Disla, acaba de decir de 8 niñas, más o menos, entre niñas y adolescentes, que han llegado a los hogares de acogida de ellos embarazadas y que han tenido que especializar una área en obstetricia pediátrica. Una barbaridad. Son 64,000 embarazos adolescentes al año en este país. Bien, nosotros, las cifras nacionales rondan el 37% de adolescentes que actualmente embarazadas. Un desastre, eso es una pandemia. Eso es una pandemia. Y mucho se ha potenciado a causa de la pandemia, precisamente, porque los niveles de hacinamiento y esa convivencia, ¿verdad?, mal estructurada a nivel de... Estimulan el sexo en menores. Estimulan, claro sí, este tipo de conducta y la falta de controles, la falta de orientación. También la pobreza, que es un detonante, porque fíjense que en la pandemia los cuidadores perdieron muchísimos de ellos sus fuentes de ingreso. Entonces, el sexo transaccional entra en escena. Wow. Es una situación. La niña, la prostituyen. Eso es para hablar el día completo de todos los componentes. Y a los niños los ponen a trabajar, los ponen a vender maní, a pedir los semáforos, del trabajo infantil y la explotación laboral temprana. Te preguntaba María Elena, Johnny, que si tienen algún plan para investigar algo de eso. Nosotros somos parte de la mesa técnica del Gabinete de Niñez y Adolescencia, que está trabajando con los temas de matrimonio infantil y uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Ahora mismo ellos han lanzado un plan llamado Valdesia para cubrir la región de Olimatos. Yo te quiero hacer una pregunta, Johnny. Pero deja que termine esa idea. Esta parte. Entonces, en nuestro aporte en este plan, a propósito de la pregunta de María Elena, es trabajar con 2 metodologías. Una dirigida a los padres y madres y cuidadores, que se llama Crianza con Ternura, que promueve un modelo de dinámica familiar basado en la armonía y en la protección tierna, en la tierna protección de la niñez, que da al traste con los modelos tradicionales que tenemos, que promueven la violencia y la validan. Ese por un lado, para trabajar con los padres y cuidadores. Por otro lado, en cuanto a los adolescentes y jóvenes, tenemos una metodología que se llama Youth Ready,
viene importada del Centro Global de Visión Mundial, por eso está en inglés, pero es Juventud Lista, en donde se abordan temas de liderazgo, participación comunitaria y desarrollo económico, para que esta juventud pueda construir sus proyectos de vida con base en la perspectiva de accesar y participar de un mercado laboral cuando tengan la edad que le permita, les hace ver la vida de una manera diferente y entonces evita o mitiga en algunos casos y previene el tomar esas decisiones erróneas de entrarse en una relación de pareja antes de lo correcto. Tú decías finalmente, sí, Johnny, lo que era la... Bueno, Oli tenía una pregunta. Quería hacer una pregunta, Johnny, porque, por ejemplo, yo a veces veo muchas iniciativas con el propósito de excluir a los niños del trabajo. Es decir, niños, se supone que son parte de las iniciativas que se promueven. Y como le decía, yo fui un niño que crecí en el trabajo rural y la colaboración de los niños con sus padres, sobre todo cuando son productores agrícolas o cuando son incluso los que trabajan en el campo, es parte de la vida y de la socialización del campo. No lo veo como algo negativo. Por ejemplo, cuando veo mi familia y el resultante, yo digo, bueno, fue positivo. Mi casa, mis hermanas. O sea, todos los cocotazos que te dieron a ti te convirtieron en un buen ser humano. No, lo que el trabajo me convirtió en un buen ser humano. Yo creo que el trabajo infantil, debe ser siempre y cuando. Yo creo que mi mamá decía, mente ociosa, taller del diablo. Eso era una frase. No, y además, porque eso va a depender de tus condiciones materiales. Porque lo ideal es que cuando tú eres niño, juegues y aprendas a la vida para que salles lo que será un adulto. Depende de tus condiciones materiales. Pero exacto, pero tú tienes, yo tenía momentos de jugar. Es decir, por ejemplo, yo tengo un momento libre, pero también tengo una agenda de tareas. El constructor. Tu pregunta concreta. ¿No te acuerdas de eso? Bob el constructor. Tengo una agenda de tareas. Tu pregunta concreta ahora. Mi pregunta concreta específica. No son las condiciones materiales, como decía José, de los entornos familiares lo que deben regir la vida y no aplicarle un código, un esquema común a un niño que tiene todo citadino, por ejemplo, y que quizá tiene mucho tiempo, y a un campesino que necesita ser colaborador de su familia para llevar el pan. Bien, nosotros consideramos que no se deben imponer recetas a las comunidades, porque cada comunidad tiene un contexto particular, una realidad y una historia que le identifica y tiene una cosmovisión de la vida. Sin embargo, hay aspectos que son transversales. Y el tema de la explotación laboral temprana. Ellos están actuando bien. El tema de la explotación laboral temprana y el trabajo infantil es un aspecto transversal. Se pueden explorar espacios de crecimiento y de aprendizaje, tipo mentorías, tipo pasantías, etcétera, pero nunca someter a niños, niñas y adolescentes a un proceso de trabajo que signifique asignarle la responsabilidad de ingresar dinero a la casa para la sostenibilidad de la familia. Perfecto. Eso sería un error grave. Para que concluyamos, Johnny, entonces las consecuencias, tú decías que querías brevemente expresar. Y queríamos decir, no dejar pasar esto, porque es muy importante que los que nos escuchan puedan entenderlo. El castigo físico y humillante, la violencia física, verbal y psicológica deja secuelas en el presente y en el futuro de los niños, niñas y adolescentes que muchas veces son difíciles de borrar. Tenemos el problema de que se les reduce su autoestima. Tienen un cambio en la cosmovisión de la vida en familia y en sociedad que le trastorna sus proyectos de vida porque se llenan de temores, de paradigmas y de normas nocivas y contrarias al desarrollo humano. Además de eso, tienen una merma en su desarrollo cognitivo-conductual fruto de la afectación que le produce esa dinámica violenta. Además, generalmente arrastran deudas de rencor contra sus progenitores. Sí, por esos maltratos. Por esos maltratos, que si no hay una intervención especializada,
un proceso de reencuentro, de perdón y restauración de la relación. Correcto. Entonces jamás se va a borrar. Perfecto. Sobre todo cuando hay cicatrices físicas que le recuerdan día tras día ese maltrato que sufrió en ese ciclo de vida de la niñez y la adolescencia. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Johnny Vidó, asesor nacional de protección e incidencia de sedición mundial. Gracias por estas informaciones y seguimos entonces en contacto para más investigaciones que ustedes estén haciendo. ¿No podemos hacerle alguna última preguntita? Pero ultimita. Breve. Adelante, la luz. Hay un tema aquí, espérate. Pero breve, José, que ya tenemos que irnos. Sí, breve. ¿Usted está de acuerdo con que la familia se planifique para que tenga los hijos que puede mantener y no todo lo que la reproducción sexual permita? Y así vamos a tener menos maltrato con niños más planificados. Estamos de acuerdo en que la familia debe tomar medidas para planificar su familia desde el punto de vista de la concepción masiva. O sea, que usted apoya las 3 causales. No, claro que no, tú sabes que no. No estamos una cosa es planificación y otra es cuando... No. Y él está con la vida, él es un defensor de la vida. De hecho, nosotros entendemos que es un tema que se puede discutir a mayor profundidad y lamentamos entonces que no tengamos el tiempo. Pero usted defiende la vida. Pero defendemos la vida, por supuesto. Yo también defiendo la vida. Pero es bueno debatirlo, ¿verdad? De una manera más profunda. Gracias, Johnny. Gracias por defender la vida. En ese sentido. Te salió el tiro por la culata. ¡Cambio fuera, Mauri!